Licenciado, cuéntenos, a ver, primero que el mega anuncio, los mega acuerdos va a ser rimbombante, estruendo. Creo que es un gran error de que tiene el gobierno nacional de poner todo en esto es superlativo, va a ser lo mejor del mundo, y después aparecen las realidades y te dicen sí, ok, pero atado a un sentimiento, diría Miguel Mateo Sass, empiezan a aparecer las verdades de los acuerdos, que no deja de ser excepcional, claro que sí, pero digo, ¿por qué se llevan tan arriba las expectativas para que después hasta les juegue de manera contraproducente? Me da esta sensación, ¿no? Hay cosas que yo no lo entiendo. ¿Y por qué no esperan a que se concreten las cosas? Pregunta número 1, Gustavo. ¿No hubiera sido mejor que en vez del encuentro Milei y Trump no haya estado Caputo y Besen diciendo, bueno, el acuerdo es este, muchacho, sin tanta fotografía y nada por el estilo, y te ahorrabas el discurso de Trump, en los cuales le dejó más dudas que certezas a todo el mundo, ¿no? Horacio, yo creo que hay muchos aspectos, digamos, a analizar en este sentido. Primero, lo que vos decías muy bien y lo comparto, el gobierno nacional tiene un problema, digamos, comunicacional muy importante, en el sentido de anunciar con bombos y platillos acuerdos, decisiones políticas, decisiones económicas, que después o no son tales o se van desinflando, claro, o en todo caso no logran el efecto que el gobierno nacional busca, ¿no es cierto?, a través de estos anuncios que parecen como fuegos multicolores, pero que finalmente terminan siendo una especie como de pequeño fosforito, ¿no es cierto?, que se prende. ¿Ah? A ver, un shock de 20.000 millones, más intervención que están haciendo comprando bonos y demás, no es un dato que sea ordinario, es una medida excepcional que toma un país como Norteamérica, hay que reconocerlo. Pero se llevaron toda la expectativa hasta el día anterior, que nos van a llover dólares, que se hablaba de la dolarización, que no dolarización sí, que vamos al tema del 1 a 1, que no vamos del tema del 1 a 1, el mismo presidente, nos van a salir dólares por la oreja. Es decir, era necesario, si de menor a mayor hubiera sido realmente un impacto superlativo, ¿no? La cuestión de jugar en contraproducencia, ¿no? Sí, y aparte, digamos, después esas expectativas que se transforman en muchos casos, digamos, en frustración, y después frustración que en muchos casos se pueden materializar en un voto opositor, ¿no es cierto?, al gobierno para en las próximas elecciones del domingo 26, se pueden transformar también en ese creciente malestar que me parece parte de la ciudadanía argentina viene manifestando con relación a determinadas medidas del gobierno nacional. La microeconomía, básicamente. Sí, es la micro, exactamente, porque como lo admitió el propio jefe de gabinetes, Guillermo Francos, quizás en términos de la macro hay un cierto control más allá de este 2%, un poquito más de inflación del último mes, que para una economía como la Argentina de los últimos años no deja de ser un dato menor, pero que si la comparamos, Horacio, con lo que sucede en términos de inflación, no ya en países europeos, tampoco en los Estados Unidos, sino en nuestros vecinos como Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, ellos están en un 2% o menos aún, pero de inflación anual, ¿no? El gobierno nacional, no digo que salió a festejar, pero que de alguna manera este último guarismo del 2,1% sale como a decir que es un guarismo, digamos, interesante, cuando en realidad en nuestros países vecinos aquí en el Cono Sur, ellos tienen un 2%, digamos, anual, ¿no? Está bien, Brasil Gustavo, pero tiene, bueno, por ejemplo, deflación. Veníamos del 120 mensual, digamos. En Por comparación supuesto. de eso es... supuesto. No podemos poner una foto hoy y querer parecer Norteamérica, ni siquiera Uruguay, que tuvieron, o Chile, que vos bien sabés, tuvieron programas de estabilización económica que duraron años. Y complejos. Y recontra complejos. No, por supuesto. Yo no creo que estoy muy de acuerdo, Horacio, en lo que vos decís. No deberíamos quedarnos solamente con la foto. Es una película que contiene, por supuesto, digamos, muchas fotos.
Pero bueno, también relativicemos, digamos, esto, ¿no? Claro. Una inflación del 2% anual en cualquier economía que funciona más o menos es un escándalo. Por supuesto que para la Argentina no lo es, ¿no? Habida cuenta de esta trágica, digamos, historia en que en términos inflacionarios nuestro país tiene, digamos, ¿no? Y en este sentido, ¿vos cómo lo lees? ¿Que lo ató a las elecciones de este término intermedio que después dice que alienta a los argentinos, esto, lo otro, o que en realidad le está pidiendo a la ciudadanía argentina que no vuelva hacia atrás si es que realmente para lo que viene la segunda etapa del gobierno necesiten o requieran del apoyo norteamericano? La pregunta es, vos decís que el 27, supongamos escenario 1, pierde las elecciones del gobierno nacional, ¿Estados Unidos se borra? ¿Este plan desaparece? ¿Esta ayuda desaparece? El 27, Horacio, que yo creo que está en el horizonte del presidente Milei, está absolutamente atado al 25, ¿no? Si los resultados en las próximas elecciones no son buenos para el gobierno nacional, yo creo que la idea de la reelección, la idea del horizonte de acá a las elecciones presidenciales del 2027 tienen que darse de alguna manera por fenecidas, por muertas políticamente hablando. Ahora, fíjate vos que hay un dato, Horacio, en el cual yo estaba pensando mientras vos estabas formulando tu interesante pregunta, que tiene que ver también con que hace unos días atrás el presidente Trump y sus asesores y algunos medios de comunicación en los Estados Unidos empezaron lenta y tibiamente a proponer la posibilidad de una reelección, digamos, del presidente Trump, ¿no? Lo cual constitucionalmente hablando, digamos, tiene vedado, ¿sí? Me parece a mí que quizá solamente en términos especulativos, ¿no? En términos especulativos, porque en todo caso hay que ver cómo es el desarrollo de la dinámica propia de la política. Quizás el presidente Trump pueda, digamos, estar tirando algunos globos de ensayo en el sentido de que esta ayuda de hasta 40.000 millones de dólares que supuestamente, digamos, los Estados Unidos van a conceder, por supuesto que en cuotas, digamos, no de una sola vez, a la Argentina, tengan que ver con este plan de que el gobierno nacional llegue con cierto oxígeno, con cierto aire político para las elecciones de acá a 10 días en adelante, que sea también estas elecciones de medio término el jalón que le permita al gobierno del presidente Milei tener o quedar o continuar con aspiraciones políticas para la reelección del 27, y quizás, al igual que en el caso de el acuerdo de paz, ¿no es cierto?, en Gaza entre Hamás e Israel, sirva como un insumo político también para que el presidente Trump se lance a lo que sería una reelección, porque no nos olvidemos que esta es la segunda no continuada, presidencia, pero claro, la segunda presidencia. Exactamente. La segunda ¿no? vez que es presidente. Digo, especulaciones, nada más que especulaciones. Qué interesante lo que planteas, no se me ha ocurrido de ninguna manera. Entonces, lo que queda claro que si vas a poner en disposición hasta 40.000 millones de dólares, esto no está atado a una elección y después, si te va mal, el programa se corta. Lo que está atado es andá a hacer los deberes, garantizar gobernabilidad, ustedes no se tiren para atrás, y atención, ¿a quién le dirigió el mensaje Trump? Se lo dirigió a Milei, se lo dirigió a la ciudadanía, se lo dirigió a los mercados, se lo dirigió a los gobernadores. ¿A quién pensás que le habló Trump? Yo creo que, Horacio, en principio los destinatarios del mensaje del presidente Trump somos varios, digamos, ¿no? Por supuesto que en primer lugar, en primer término, yo diría al Poder Ejecutivo Nacional, en la figura del presidente Javier Milei. Creo que también a los gobernadores, ¿no? Digo, vos sos un conocedor, digamos, también de esto, de que hay una suerte de intento de construir una alternativa, ¿no?, entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza de la mano de estos 5 o 6 gobernadores provinciales, que entiendo van a tener cada vez más volumen político.
creo que uno podría agregar también, aparte de la ciudadanía argentina, y no nos olvidemos, me parece, Horacio, digamos también que hay un actor que no aparece nombrado de manera directa, pero sí indirectamente, que es China. ¿Sí? No, aparece directo. Agarra y dijo, ojo, el tema de relaciones con China en materia militar me disgustaría, lo dijo taxativamente. Totalmente, totalmente. Vuelve a la antenita del sur y anda a saber qué otros proyectos que no conocemos tiene China en el país. Mira, hoy estaba leyendo un informe que está en un medio nacional, ¿sí?, que se dedicó a analizar un poco cuáles son los proyectos que China tiene, por supuesto en el mediano y en el largo plazo, ¿no?, que fundamental en relación con la Argentina, digo. Son aproximadamente 10 proyectos o un poquito más estratégicos. Ajá. Que involucrarían aproximadamente unos 14.000 o 15.000 millones de dólares, ajá, fundamentalmente en 2 o 3 áreas como son las comunicaciones, la energía, ¿sí?, y quizás en poquito, digamos, menor medida, el acceso, digamos, a minerales como podrían ser el litio o una palabrita que estamos obligados a aprender, que son las tierras raras, ¿no? Claro, pero ¿esto sería transacción comercial o Estados Unidos lo mira como que también tiene destino militar? Ambas cosas. Comunicaciones seguro. Porque sí, Horacio, porque, a ver, el acceso, digamos, a recursos como la energía, por supuesto, tienen tanto destino civil como destino militar. El acceso a tierras raras, el acceso a minerales, por ejemplo, como el litio, tienen que ver con cómo va a funcionar el capitalismo en este siglo XXI y si hay un siglo posterior en los siglos que vienen. Y necesariamente, ¿no? No nos olvidemos, Horacio, que China sigue albergando ya no a la primera población mundial, ¿no?, que pasó a ser la India, pero sí efectivamente, digamos, China sigue contando con 1.300, casi 1.400 millones de habitantes, y el acceso a la alimentación, el acceso al alimento forma parte de un aspecto fundamental, de un aspecto importantísimo, que sea de la mano de Xi Jinping o de el líder a futuro que lo reemplace, sigue siendo como, digamos, un desafío estratégico ineludible para China, ¿no? Con lo cual, redondeando un poquito mi respuesta, yo creo que los Estados Unidos siguen mirando, por supuesto, con mucha preocupación esta suerte de penetración, esta suerte de avanzada, y más que avanzada ya, que China hace en América del Sur y particularmente en la Argentina. Un datito no menor, Horacio, si me permitís compartirlo. Sí, claro. China sigue siendo, más allá de las idas y vueltas, más allá de los exabruptos, enojos, disgustos del presidente Milei, la segunda economía con la cual, el segundo socio comercial en todo caso que la Argentina tiene, siendo Brasil, digamos, el primero. Entonces ese es un aspecto que a mí quizás ideológicamente podrá gustarme más, podrá gustarme menos Xi Jinping, pero la realidad se impone y digo, el segundo socio comercial no puede ser sacado de la agenda de discusión, no puede ser apartado del escenario político así como así. Parece que te gusta el dulce leche, esto sacalo, si no, no hay dulce leche. Por lo último que se presentó, viene de esa manera. Bueno. Porque aparte habló del comunista, del socialista, haciendo referencia de que si la gente vuelve al populismo, pues eso es de cara a las elecciones 2027, como lo tilda al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? O sea, atiran esa alusión y hacen la analogía también con el tema de China. Bueno, estará todo por verse. Yo tengo una La respuesta está en la ciudadanía. Sí, Luchi. Para Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? Luciana te habla. Hola Luciana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál sería el mayor desafío entonces ahora del gobierno después de esta reunión con Trump? Primero, asegurarse que las palabras se traduzcan en acciones concretas, ¿sí? En segundo lugar, llegar de la mejor manera posible a las elecciones del 26 de octubre.
el gobierno, me parece a mí, por lo menos el gobierno nacional, venía relativamente confiado que no iba a haber ningún cisne negro. Bueno, tenemos el caso de Esper, digamos, ¿no? Sí. Creo yo que hay una cosa que tiene que ver con esa inmediatez en la política, que es que no aparezcan nuevos casos en este, digamos, sentido, ¿no? Después habrá tiempo o no para analizar estrategias, decisiones de mediano y de largo plazo. Cuando vos dijiste van a tener mayor volumen político lo que los gobernadores que integran Provincias Unidas, ¿es ahí donde tiene que ir a buscar el gobierno y hacer rosca política? Bueno, yo creo que no le queda demasiado, Horacio, digamos, al gobierno nacional. Digo, tiene que construir nuevamente vínculos con la ciudadanía, tiene que construir vínculos también, digamos, con los gobernadores. Ahora, es una situación compleja, digamos, ¿no? Porque los gobernadores fueron invitados en varias oportunidades a sentarse a la mesa de discusión. No sé, recordemos, Horacio, Los 72 el famoso héroes. Sí, el famoso Acuerdo de Mayo, por ejemplo. Digamos, ya nadie se acuerda en qué consistía eso, ¿tá? Digo, y los gobernadores, que son bichos políticos feroces, como cualquier intendente, como cualquier diputado, senador, digo, se van a ir a sentar nuevamente a la mesa de negociaciones ya con esas lecciones aprendidas, digamos, previamente de un gobierno nacional que por un lado, digamos, le muestra la zanahoria, pero por el otro lado le recorta, por ejemplo, ferozmente los aportes del Tesoro Nacional, o les recorta ferozmente los ingresos, digamos, desde el Estado Nacional hacia las provincias. Yo lo veo un escenario difícil, un escenario complejo, en donde, si me permitís, Horacio, Luciana también, no veo la habilidad y la expertise política en manos del gobierno nacional, ¿no? Falta de músculo político. Falta de músculo político, falta de experiencia política, lo cual yo creo se transforma en una situación compleja, por lo menos para el gobierno nacional. Y encima de enfrente no tenés nada grueso, digamos, tanto en lo subterráneo, no hay un referente que vos digas, upa, como viene escalando al galope, ¿no? No es que hay grandes cucos, sino que están todos también partidos a ver quién puede acomodarse mejor como para la pole position. Imagínate si hubiera un líder real del lado de la oposición. Bueno, la dinámica política sería otra ahí, ¿no? Sería otra. Gustavo, querido, un abrazo grande y gracias como siempre por tu gentileza, ¿eh? Abrazo a ustedes, gracias por el espacio. Gustavo Tarragona, licenciado en Ciencias Políticas Internacional, tratando de que podamos entender un poquito mejor el panorama de lo que fue el encuentro entre Milei y Trump en el día de ayer.